Si quisiéramos sacar el peso total de la estructura, ¿sí? Ya podríamos tener estas áreas, ¿no? Podríamos el área 1, el área 2, este sería el área 2', que son iguales. Esta sería el área 3 y el área 3', que son iguales. Esta podría ser el área 4. Este sería el área 5. Este sería el área 5'. Este sería el área 6. Y esta sería el área 7, ¿no? Romano. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tenemos que el área 1 es igual a ¿cuánto? 550 por 3 metros, ¿no? El área 2 y el área 2', las dos son iguales a 3 por 3, ¿no? 3 por 3, ¿sí? El área 3 y el área 3' son iguales así. Aquí le quitamos 1 metro, ¿no? De ejes. Entonces, si este es 3, aquí serían 2, ¿están de acuerdo? Serían 2 por, y aquí serían .75, ¿no? Entonces serían 2 por 0.75, ¿no? El área 4 sería igual a este, que sería 1 metro, multiplicado por este, que sería 1.50, ¿no? Después el área 5 sería igual a la mitad de 3 metros, que sería 1.50, multiplicado por el entreje, que aquí son 3 metros. ¿Sí? Sería por 3 metros. Es el área. Y el área 5'. Y por último el área 6. Ah, no, son 7, ¿eh? El área 6 sería 1.50 por 2 metros, ¿no? Sería 1.50 por 2 metros. Y el área 7 sería este pequeño volado, que sería la mitad de 1.50, que serían 75, multiplicado por 2 metros, ¿no? ¿Cuánto nos da? Aquí sería 9, aquí sería 1.50, aquí sería 1.50, aquí serían 4.50, aquí serían 3 metros, aquí sería 1.50, y por último aquí serían 16, ¿qué? 16.50. Este es por 1, este es por 2, este es por 2, este es por 1, este es por 2, este es por 1 y este es por 1, ¿no? Igual. Entonces aquí tenemos 16.50 más 18 metros más 3 metros más 1 metro, 1.50 más 9 metros más 3 metros más 1.50. El total, ¿cuánto nos da de la suma?
igual al peso entre la resistencia del terreno. ¿Okay? Ahora, ¿cuántos metros? Yo ya sé la superficie, ¿no? Si esto nada más tuviera un piso, pues ya sé cuánto va a soportar eso, ¿no? Podríamos pensar que esto pudiera tener aquí en una ampliación. A lo mejor aquí pudieran tener escaleras para una casa arriba y escaleras para una casa arriba, ¿no? Y por aquí volverse la entrada y esto volverse una casa tipo. ¿Sí? Y si diseñamos bien la escalera, a lo mejor podemos tener 2, 3 o hasta 4 niveles. Si hacemos un cubo de escalera ahí que pudiéramos resolver, ¿no? A lo mejor poner la escalera aquí, ¿no? A lo mejor la escalera es así, ¿no? Así. Y aquí podríamos tener escalones. Entonces por aquí sería la entrada a los departamentos, ¿no? Entonces yo subo y aquí llego a este nivel. Vuelvo a subir otra escalera y puedo llegar a otro nivel y así. Podríamos hacer una escalera cíclica, ¿no? Para tener que esta casa pudieran ser departamentos, ¿no? Entonces eso me podría provocar, me podría generar que yo tuviera una construcción con estas características, ¿no? Una planta baja, un primer nivel, un segundo nivel, hasta un tercer nivel de departamentos, ¿no? Entonces aquí esas losas se van a volver nuestras cargas, ¿no? Uniformes. Y aparte necesito saber cuánto tenemos de muros, ¿no? Dijimos que los muros pesan 300 kilos el metro cuadrado. La altura para una vivienda, los mínimos libres son 252, ¿no? Entonces tendríamos sobre 252 para que nos queden libres 240. ¿Sí? Entonces tendríamos ahí por lo menos estos 242, ¿no? Porque aquí serían 12 de la losa, ¿no? Serían 12. Entonces de aquí a acá me quedan libres 240, ¿no? Yo tendría alturas de 240. Ahora, ¿cuántos muros tenemos? ¿Cuántos tenemos de muros? Aquí el problema es que se podrían duplicar, ¿no? O sea, si yo saco esta área y vamos a pensar que despreciáramos las puertas y los vanos, que dijera que esto es muro, esto es muro, esto es muro y esto es muro, al momento de sumar, es que este muro ya está acotado aquí. Si lo vuelvo a contar esa geometría, ya me lo llevé, ¿no? ¿Sí? Entonces, tendríamos que generar los muros en uno de los sentidos, ¿no? Esto para llegar a la fórmula, ¿no? Entonces vamos a ver los muros, ¿no? Aquí pues, sí tendríamos que trabajar por eje, ¿no? Entonces aquí tenemos el eje A, el eje B, el eje C y el eje D. Y comentábamos que aquí tendríamos el eje 1, aquí tendríamos el eje 2, aquí tendríamos el eje 3, aquí tendríamos, aquí podemos tener el eje 3', aquí tendríamos el eje 4, este sería el eje 5, aquí tendríamos el eje 6 y el eje 5, ¿no? Aquí tendríamos el eje 7. Si se fijan, aquí algo bien importante lo vamos a marcar en azul. El área de desplante o de envolvente de la casa, voy a sacar también la escalera, ¿no? Si se fijan aquí en el esquema, no sé si pusieron atención, pero estaban marcadas unas proyecciones. Si se fijan aquí hay una losa, ¿no? Y esa losa descansa sobre este muro, o sea que este muro va a tener cimentación para cargar la casa. Y aquí hay una separación, aquí hay una junta constructiva, ¿no? Aquí en este punto separo la casa de la barda y aquí también hay una junta constructiva, ¿no? Aquí tenemos una junta constructiva.
Allá arriba, esta escuadra es de la casa, pero aquí tenemos una junta constructiva. Y esta parte de aquí también se separa de la casa y tenemos una junta constructiva. Comentábamos, ¿no?, que no debemos de vincular la barda con la casa porque se va a comportar diferente. El cimiento de la casa va a cargar 2 o 3 niveles. El terreno que está debajo de la casa se va a compactar más que el terreno de la barda. La barda solamente carga su peso propio. Entonces, si yo las ligo, las uno, se van a fisurar. Se va a notar que la casa se está hundiendo. Se va a alarmar el cliente. Entonces, ¿qué es normal? Porque el terreno se va a consolidar con el peso de la casa. Y no se va a consolidar igual que con el peso de la barda. Por eso las bardas y las casas deben estar separadas, ¿no? Esa es la famosa. Profe, una pregunta. Y si, por ejemplo, en la parte de la casa, la entrada está su barda y posteriormente quieren construir ahí, ¿qué va a pasar? Que tendrían que reforzar el cimiento de la barda, ¿no? tendría que ser como al mismo nivel, o sea, sería como todo un tablón junto con la casa para que pueda soportar los dos, o sea, que sea parejo el peso si se llega a hundir. Es que mira, el problema es ese. O sea, el problema es de que tú tienes tu casa para 2 niveles, y a lo mejor el tamaño de tu cimiento es este, para la casa de los 2 niveles. Y acá vas a construir tu barda, ¿no? Ajá. Resulta que esa barda, cuando la calcularon para barda, recuerden que la construyó nada más le va a ser el tamaño de la zapata para la barda. Va a ser algo así. Entonces a lo mejor este cimiento está diseñado para 2 o 3 niveles y este nada más está diseñado para... Esto está enterrado nada más para evitar el volteo de la barda y carga el peso propio de la barda. Entonces, si tú haces una construcción que tienes este peso, ¿no? Construiste así, dices hasta aquí en la casa, ¿no? Porque eso es bien clásico, ¿no? Y dice, no, es que ¿sabes qué? Quiero unir para ampliar este cuarto, ¿no? Que se vaya hasta acá. Pues quiero usar el patio. Entonces, pues aquí pues puedes demoler, hacen su barda, hacen su losa y ya conectaste, ¿no? Y conectas con este espacio. ¿Pero qué va a pasar en el momento del peso? Que se va a hundir. Entonces, aquí tendrían que excavar esta zona y tendrían que entonces recimentar, cuando menos hacer esto, ¿no? Y conectar a esto, para que esto tenga mejoramiento, ¿no? Ahora el problema es pues, cómo lo hacemos, ¿no? Si la barda está existente, entonces se vuelve un problema, porque tú entonces a todo lo largo de lo que es tu barda, ¿no? Vas a tener que comenzar a excavar, comienzas a liberar hasta donde se ve el cimiento, ¿no? Entonces haz de cuenta que aquí hacemos este elemento, aquí tienes tu nivel de tierra. Aquí estaría la barda. Aquí está la barda. Pues cuando menos tú vas a descubrir hasta aquí, ¿no? Y dices, ya está la barda y se descubre todo el cimiento de la barda, ¿no? Ya la ves allá apoyada, ¿no? Y entonces aquí tendrías que comenzar a hacerle ventanas a cada X alzado, ¿no? Pues aquí tendrías que quitarle el espacio que vas a querer recimentar, pero no se lo vas a quitar a todo, ¿no? Se lo vas a quitar a esta zona, después a esta zona, a esta zona, de tal suerte que la barda se va a ir apoyando, uno sí y uno no. Haces el cimiento y ya que está el cimiento, ahora sí excavas la otra parte. Entonces, si se fijan, los trabajos de recimentación son relatosos, porque las cosas están ahí construidas. Entonces, lo que voy a garantizar aquí pues, es que el área de cimentación que yo estoy colocando
esta sea adicional a este elemento, ¿no? Y algunas veces, pues aquí hasta, si esta es la cimentación, pues ves que aquí ponen una varilla, ponen varillas, conectan, entonces tienes que hacer este volumen de cimentación. Y ya de entrada pues, se volvió más pesado. Pero estás conectando de alguna manera la cimentación existente con esto, o sea, tienes que ensanchar la cimentación existente. Entonces, ese tema para las ampliaciones y eso, sí es todo un tema, ¿eh? O sea, cuando uno platica con los clientes y te dicen, ¿sabes qué? Pues a lo mejor nadie va a tener dinero para construir 3, 4 niveles de casa. Pero tienen que ser bien sinceros y decirle, bueno, es fácil. Si en tus planes está que esta casa en algún futuro crezca, tienes que invertirle en tu cimentación para que esa pueda soportar los 2 o 3 niveles al futuro. Y te va a salir caro. Pero tienes que hacerlo en este momento. Porque si después decides que haces porque por decir, una cimentación, ahorita lo van a ver, una cimentación para un nivel no es lo mismo que para 2 niveles, ni que para 3 niveles, ni para 4 niveles. Pues es que son los cimientos, no, pero pues los calculas. Entonces, hacer un cimiento tan sobrado para algo que no va a cargar, pues es enterrar dinero que no ocupas. Si en un futuro lo vas a hacer, sí, porque si no, te vas a enfrentar a esto que plantea la compañera, ¿no? Pues tengo que compensar esto, ¿no? Y si no, de plano, ¿qué va a pasar? Lo más sano, pues casi tiras la barda y haces una barda nueva con cimientos nuevos, ¿no? ¿Sería más barato? Por tiempo, sí. Por costo, siempre es caro demoler y volver a hacerlo. ¿Eh? Entonces, sí es todo un problema y es complicado. Y esas casas pues, siempre van a tener problemitas. Hay que asumirlos, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones es tratarlo de resolver de la mejor manera, ¿no? Que tenga el menor problema posible. Por eso se llaman planos, ¿no? Planeación. Tienen que planear, programar. Entonces, siempre pues, es preferible ver esa situación de la posibilidad, porque si no, no crecemos. ¿Eh? Entonces, si se fijan, en el eje A, muros tenemos ¿cuánto? Tenemos 5 y 5.50, ¿no? Tendríamos 10.50, ¿no? Serían 10.50 por 2.40 y ese sería lo que tenemos en muros en el eje A. En el eje B, ¿cuánto tenemos? Solamente tenemos este murito, ¿no? Podríamos pensar que son los 5 metros, ¿no? 5 metros. Vamos para ver el peso, ¿no? 5 metros por 2.40. En el eje C, ¿qué tenemos? Tendríamos 3.75 y 3.75, ¿no? Vamos a considerar, si nos ponemos así a quitar estos muros, pues podríamos quitarlos, serían 3 y 3, ¿no? Podríamos considerar nada más 6 metros. Entonces aquí con muros vamos a considerar 6 metros por 2.40, ¿no? En el eje D, no, tendríamos un eje C', ¿no? Ah, sí. Un eje C', que sería esta mochetita, ¿no? Esa mochetita sería de 1.50 por 2.40, ¿no? Y ahora sí ya nos vamos al eje D, ¿no? Y el eje D tendría 3.75 y 3.75, ¿no? Serían 7.50. Sí, ¿Sí, no? Serían 7.50 por 2.40. Nos vamos al eje 1, ¿no es cierto? Sería hasta el eje 2, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sería este eje. sí. En el eje 2 tenemos el muro completo. Estaríamos pensando en 3 metros, ¿no? 3 metros por 2.40, ¿no? En el eje 3 pasaría lo mismo, ¿no? 3 metros por 2.40.
¿no? En el eje 4, ¿no? Nada más sería este muro, ¿no? En el eje 4 tendríamos 2 metros, ¿no? Serían 2 metros por 2,40. Después del eje 4, nos iríamos al eje 5, que sería esta maqueta, ¿no? Sería el eje 5. Y si se fijan, aquí tenemos las puertas, ¿no? Si son puertas de 75, es 1,50 y de acá son 3. Entonces me quedan 1,50, ¿no? Sería 1,50 por 2,40. En el eje 6 sería de aquí hasta acá, ¿no? Serían 3, 4,50, ¿no? En el eje 6 serían 4,50 por 2,40, ¿no? Y en el eje 7 Sería el 6. no, nada más sería este pedacito de la casa. En el eje 7, ¿no? Es este. Sería 1,50 más 75, serían 2,25, ¿no? Serían 2,25 por 2,40, ¿no? Lo demás es banda, ¿ok? Entonces, 10,50 por 2,40, ¿cuánto nos dio? ¿Cuánto? 25,20 metros cuadrados, ¿no? Aquí Yo también. serían 12, ¿no? 12 metros cuadrados. 14,40 metros cuadrados. El número 12. 3,60 metros cuadrados. Aquí dentro de este sería este, ¿no? Serían 3,60 metros cuadrados. Ahí es 18. ¿Cuánto? 18. 18. 7.2. 7,20 metros cuadrados. 7,20 metros cuadrados. Y serían 4,8 metros cuadrados. 4,50. 10.2. 10,80 metros cuadrados. Y 2,25 por 2,44. 5,40 metros cuadrados. En metros cuadrados, este sería muros, ¿no? Muro. Estos serían losas, ¿no? Los muros, ¿cuántos metros de muro tenemos? Entonces vean cómo esto que está construido, que es lo real, cómo se abstrae, y es lo que estamos resolviendo en la estática. Ahí salen las cargas. Entonces esas barritas, esos diagramas, es construcción, ¿no? Entonces de repente le agarran fobia, pero pues así es como se construyen, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cuánto? 111. 111,60 metros cuadrados, ¿no? Entonces, si se fijan, si yo hiciera el esquema de un solo nivel, yo tendría, este sería mi esfuerzo, este sería mi esfuerzo, aquí tengo los muros. Aquí tengo los muros y aquí tengo la losa, ¿no? Virtualmente, pues, finalmente se va a generar y todo esto se concentra en un solo vector, ¿no? Una fuerza y una fuerza que va a ser la del suelo, ¿sí? Profe, Pero si fijan, de muros, sí. según yo es 112.2. 112.2. A ver, chéquenlo. Si no, cancelamos. Entonces, fíjense. Si nosotros abstraemos en un vector la casa de un solo nivel, estaríamos pensando en esa casa
que el peso de los muros sería 112.3 por 300 kilos. ¿Cuántos kilos nos dan? Los muros, ¿no? El área de los muros, que son 112.20, lo vamos a multiplicar por 300 kilos que pesa cada metro cuadrado del muro. 33.660. Entonces fíjense, el peso de muros, un N, ¿no? Un nivel, ¿están de acuerdo? ¿Equivale a cuánto? 33.660 kilogramos. ¿Sí? Eso es lo que pesarían los muros de un solo nivel. Ahora, las losas, ¿sí? Las losas son 52.50, ¿no? Sería la losa, ¿no? Si estamos en un solo nivel, estaríamos pensando en una losa de qué? De azotea, ¿no? La losa de azotea pesaría 52.50 por el peso de la azotea que sacamos la vez pasada, que eran 630 y tantos, ¿no? ¿Cuánto nos dio la azotea? Es más pesada que la del trapizo, ¿no? 52.5 por el peso de la azotea. ¿Cuánto pesaba la azotea? 690. 690. 36.225. Tendríamos 36.225 225. kilogramos. ¿No? Ese es el peso de la estructura. ¿Cuánto nos da? $69.885. 69.885 kilogramos. ¿No? Y nos dicen que el peso de la cimentación más o menos es un 20% de la cimentación, ¿no? Eso es lo que pesa la estructura, ¿no? A esto muchas veces le ponen un factor de sobrecarga, ¿no? Le aplican un factor de peso por cualquier situación que se quiera manejar, ¿no? Me parece que es de 1.4, ¿no? El factor. Pero bueno, vamos a aplicárselo al final, ¿no? Entonces, el peso de la cimentación de esto sería de cuánto? El 20% de esta. Así que si agarran 69.885 por punto 2, ¿cuánto les da? 13.977. 13.977 kilogramos. Eso sería lo que pesa la cimentación. Eso nos da un total de cuánto? 12, llevamos una, 6, llevamos una, 8, llevamos una, 13, llevamos una, 83.862 kilogramos, ¿no? Ese sería el peso de los elementos con las cargas vivas, considerando un 20%, ¿sí? Pero los estructuristas ahí dicen, si algo pasa, y si algo no consideré. Entonces, para las estructuras normales se les considera un factor de 0.4. Para las estructuras tipo A, que son hospitales, edificios, o sea, hablamos de espacios que deben de seguir funcionando después de cualquier siniestro, ¿no? Eso es la mental resiliencia, ¿no? Entonces, eso se les aplica hasta un factor del 50%. Entonces, si a esto todavía le consideramos el 40%, esa sería la carga total, ¿no? Esa es la carga total. El peso total es igual al peso de la estructura por un factor de seguridad, en este caso es de 1.4, ¿no? Entonces el peso total va a ser igual a los 83.000 multiplicado por 1.4, ya para que nos den el resultado directo. ¿Los factores de seguridad dónde se sacan? Esos son por reglamento. Ah,
sea, 1.4 es para todas las edificaciones y para las edificaciones especiales, donde hay gran concentración de gente, es 1.5. Escuelas, museos, bibliotecas, edificios de gobiernos, o sea, todo lo que debe de estar de pie después de un sismo, lo proteges por 1.5, ¿no? Lo demás por 1.4. Entonces, después de que hicimos eso, nos da una carga total de ¿cuánto? 117,000. Entonces, 117,406.80. Y logramos. ¿Bien? Nos vamos a ir a ¿cuánto? A 118 toneladas, ¿no? Ese sería mi peso en toneladas. ¿Estamos de acuerdo? O sea que esa casa de un solo nivel recargado sobre mi cimentación pesaría aproximadamente 180 toneladas. Anótenle hasta ahí el procedimiento, lo voy a borrar para seguir. ¿Sí? ¿Qué significaba? Factor de seguridad. Sí, es esa, ¿no? No manches. 4.5 Igual a 1.50. Esa yo la tengo, esa la cagué. Ah, entonces así, 4.75. Igual a 1.50 por una. ¿Qué hace? ¿Qué tipo de ¿Listo? Ahorita lo que necesitamos tener bien claro son estos dos pesos, ¿no? Me faltaría un peso para que lo pudiéramos tener. De una vez si quieren manejarlo ahí. Como ahorita no aplicó el de entrepiso, porque lo manejamos como peso de la sociedad, ¿están de acuerdo? Pero, por decir, la losa de la sociedad pues otra independiente. Pero la losa de entrepiso, ¿cuánto pesaría? Serían los 52.500 por el peso de entrepiso, que fue menos, ¿no? Fue de 500 y fracción. ¿Entendieron? 585. Por 585 por los 2.000, ¿cuánto nos daría? A mí nos da como 30 y tantos, ¿no? ¿Cuánto? 30.000. 30.612. Ajá, punto 50. 612.50. Sí, es por 585. 585 por 52.50. Ah, no, 72. 702. 702. 702.50. 12. Si no, chequenlo, ¿no? Es el peso que generamos la vez pasada por el área y esta es la losa del entrepiso. Estos tres valores los vamos a estar ocupando ahorita. ¿Ok? Entonces, ok. Decíamos que esto es así, pues analítico, ¿no? El asunto, ¿no? Entonces, el área de cimentación
para esta casa va a ser igual a ¿cuánto? Al peso total, que son 118 toneladas, dividido entre la resistencia del suelo. En esta resistencia del suelo va a depender en qué zona estamos construyendo. Zona 1, zona 2 o zona 3. La zona 3 nos dice que nos da 8 toneladas por metro cuadrado. La zona 2 nos da 5 toneladas si son zapatas, ¿sí? Y nos da 2 toneladas si es losa de cimentación. Eso es, pues, ahora sí que un rollo ahí que se inventaron, que la verdad está raro, porque no tiene que ver una cosa con otra, ¿no? Porque el área de cimentación es una superficie. Entonces no puede ser que si es zapata aguanta más el terreno que si es una losa de cimentación. Eso es un absurdo, manejar dos valores. En este caso vamos a tomar el valor más desfavorable, podría ser el de 5. Pero el terreno más malo para construir es la zona 3, que nos da 4 toneladas por metro cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense, zona 3, la peor para construir. Nos vamos a ir como si fueran zapatas, a ver qué nos da. Ahorita acuérdense que manejamos un criterio para saber qué tipo de cimentación son. Si eran zapatas aisladas, zapatas corridas o losa de cimentación. ¿Se acuerdan cuál era el criterio? ¿Era por los pisos? No. Era que. Una pregunta de examen. No sé si es esta. La Capacidades de 0 a 30%. Es la ocupación por el área del desplante. Corridas de 31 a 60% y losa de cimentación de 60 a 100%. Entonces es de 0 a 30, de 31 a 60 y de 61 a 100. ¿Estamos de acuerdo? De 0 a 30 es zapatas aisladas. De 31 a 60, zapatas corridas. ¿Aquí estaba en el apunte? Sí. ¿Tienes los apuntes completos? Ah, sí. Ese sí lo tengo. Ahí. O sea, si se fijan, no digo nada que no hayamos ya visto en clase. ¿Sí? Entonces, si aplico esto ya en este caso práctico y decimos que es 4 toneladas por metro cuadrado, un paréntesis que esto sería zona ¿qué? Zona 3, zapatas. Eso es lo que significaba la Z. Les puse esa vez 4 zapatas, 1.5 C de L, ¿no? Losa de cimentación, ¿no? Entonces, eso es lo que significaba, ¿no? Ahora díganme cuál es el área de cimentación. Toneladas y toneladas, ¿qué pasa? Se eliminan. Y lo que me queda como resultado son ¿qué? Metros cuadrados. 29.5, ¿no? 29.50 metros cuadrados.